Buenos días, jóvenes. Continuando con el desarrollo, pues, de nuestra sesión, hoy corresponde, pues, trabajar el fichaje. Un tema muy interesante, puesto que les va a servir en su vida universitaria y también, pues, cuando ustedes trabajen lo que ya estén en quinto año y puedan hacer trabajos monográficos, proyectos. Entonces, ahí va a ser muy importante. ¿Y en qué consiste, pues, esto? Es la recabación de información de manera concisa, ¿no? Se trata de hacer un registro de ciertas bibliografías, de ciertos documentos. Posteriormente voy a compartir la pantalla para poder explicarles la parte. Les voy a solicitar que al final de la explicación ustedes puedan consultar de repente algunas preguntas, algunas dudas a través de el chat, ¿ya? El chat lo vamos a emplear exclusivamente para preguntas y respuestas, ¿ya? Al final, obviamente, de la clase. Entonces, voy a explicarles. Les voy a solicitar que vayan tomando apuntes, por favor, y que estén con su módulo a la mano. Entonces, aquí nosotros tenemos la primera diapositiva, que son pues con las normas de nuestra clase, ¿no? Dice, evita interrumpir y o emitir sonidos, toma apuntes de la exposición, formula tus preguntas para aclarar dudas al final de la explicación, emplea el chat solo cuando la docente lo solicite para responder o formular preguntas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros ya nuestras normas de nuestra sesión y ya teniéndolas claras, pues entonces vamos a proceder a desarrollar nuestra clase. Estábamos hablando pues del fichaje y por acá aparece pues una profesora con sus estudiantes. Todo va a estar después en la página virtual, ya no se preocupen. Pero necesito que ustedes vayan tomando apuntes también, ¿ya? De la explicación adicional que estoy dando. Entonces, estaba viendo acá una docente con sus estudiantes, ¿no? La interrogante que se plantea es, ¿qué técnicas de estudio conocen? A ver, ustedes también se van planteando, ¿no? ¿Qué técnicas de estudio conocen? Acá mencionan pues la toma de apuntes, el subrayado, el trabajo con organizadores. Se puede decir también el parafraseo, sí, de repente el trabajo también con resúmenes, ¿no? Entonces, son técnicas de estudio de recabación de información. Obviamente, lo más importante, organizar mi información importante, sí. Y dentro de ello también pues está el fichaje. Dentro de ella también está el fichaje. Vamos viendo. A ver, esta ventanita que se mete siempre. Ya. Entonces, volviendo aquí, me dice el fichaje. ¿En qué consiste? Pues, en realidad el fichaje es una técnica de registro, como les había dicho, que me permite, pues, tener de manera resumida lo más importante de un texto y que de manera posterior yo lo pueda accesar, pueda acceder a esa información resumida sin tener que buscar el libro y la página, entonces ya lo tengo ahí, ya lo tengo a la mano, se podría decir. Y el fichaje, ¿cómo se trabaja? Pues se trabaja en unas hojitas rectangulares, ¿no? Que tienen ciertas medidas, o también se puede trabajar en cortes de cartulina que también con ciertas medidas. Más adelante vamos a ver las medidas de acuerdo al tipo de fichaje, ¿no? Según el contenido que va en cada una de ellas, se va clasificando. Y vamos acá viendo también la parte teórica, a ver, nos dice que existe
una técnica de estudio, dice, e investigación que permite el repaso rápido de la información citada y se le denomina fichaje, ¿no? Como les había dicho, de la información que tú has recabado, ¿no? Lo que tienes registrado te permite encontrarlo rápidamente antes de ir a buscar a los libros que habías trabajado, ¿no? A ver, sigue ingresando. Dice, es una técnica ordenada y selectiva de tomar apuntes en fichas y recolectar datos importantes procedente de libros, revistas y o periódicos. Cuando hablamos entonces de fichas, no se refiere pues a la fichita que usualmente de repente emplean para la copia, no es esa, ya, es otro tipo, son unas fichas rectangulares, como les digo, ya es un trabajo formal, pues. ¿Ya? Y vamos viendo aquí, me dice, ¿y en qué consisten estas fichas? En realidad son documentos de tamaño pequeño y rectangular, como les había dicho al inicio, que puede ser de papel o cartulina, donde se registra información importante. Y vemos acá que hay ciertas medidas. Y pues depende de lo que vas a registrar tú. Depende del tipo de ficha. Si tú vas a registrar solo información bibliográfica exterior del libro que estás consultando, entonces será una ficha bibliográfica, para lo cual la medida es la más pequeña, 7.5 por 12.5. Pero si vas a emplear, vas a realizar resúmenes y en ellos cuadros sinópticos, organizadores visuales, ¿no? Vas a plasmar ahí las ideas principales y secundarias de algún texto, o vas a hacer una cita textual, es decir, vas a copiar tal cual el autor lo propone en su libro, entonces emplearás las más grandes, que vienen a ser las fichas, pues, textuales y las de resumen que tienen esta medida, entre 12 a 14 por 20 y por 21, ¿ya? Entonces, esas son sus medidas. Estas son sus medidas, ¿no? Pues de las fichas. Em, a ver, yo tengo una aquí, no sé si ustedes lo pueden ver. De esta forma es la manera en que se presentan las fichas, ¿no? Son así, rectangulares, ¿se dan cuenta? Esta, por ejemplo, se podría decir que es un ejemplo de una ficha bibliográfica, que son las más pequeñas, ¿no? Que tienen un aproximado de 7.5 de alto por 12.5 de ancho. Entonces, aquí me sirve para consignar información solo de lo exterior de la bibliografía, ¿no? De, de un libro, pues, ¿no? O periódico que voy a consultar. Y siguen ingresando. Ya. Entonces, estaba diciéndoles, pues, esas son las fichas, ¿no? Volviendo aquí a la exposición. Y vemos aquí tipos de fichas, me dice, ¿no? En realidad son dos grandes tipos de fichas, las bibliográficas, las de registro y las de investigación. Las de registro tienen una subclasificación. He considerado aquí la portada del libro, que también les he considerado en su módulo. Ya no está la parte teórica, puesto que les voy a explicar, así que van complementando ustedes, tomando apuntes. Lo que sí he considerado es el ejemplo para poder explicarles las partes acá.
y cómo es que debe ir, puesto que después de la clase ustedes van a hacer la producción de estas y me las van a presentar, obviamente no en físico, pero sí en un documento Word, ¿no? Ahí sí lo van a trabajar y es la actividad que tienen ustedes en su módulo y la otra pues lo vamos a hacer con la de su libro de su obra de plan lector. Pero al final les detallo más. Vamos viendo la explicación para que sepan cómo realizarlo. Entonces aquí tenemos la ficha de registro. Las de registro, de manera general, me dice que, como su mismo nombre lo menciona, es para registrar datos, información importante, información que me va a permitir a mí acceder rápidamente al, Antonio García Valverde, que me va a permitir acceder rápidamente al libro en consulta, ¿no? Por ejemplo, dentro de las fichas de registro tenemos las bibliográficas, ¿no? Las bibliográficas me dice centradas solo en libros y en algunas veces en periódicos. ¿Cómo se consigna? ¿Cómo se realiza? Empezamos, me dice, en la parte superior de la ficha bibliográfica, hagamos de cuenta que es la hojita rectangular que yo les he mostrado, es aquí, ¿ya? En la parte superior dice que lo primero que se consigna, ¿qué es? El apellido del autor, con mayúsculas, ¿ya? No el nombre, primero el apellido, me basta solo con un apellido, la coma y su nombre. ¿Y qué pasaría si es que ese libro tiene varios autores? Es de repente, una recopilación o hacen comentarios ahí, ¿no? Sobre cierto tema, ¿no? Es un libro de comentario crítico. Entonces, aquí, ¿qué haría? Cito el apellido del primer autor y luego digo, y otros, todo con mayúscula, ¿ya? Luego, ¿qué seguiría? Seguiría pues el nombre de la obra o el título de la obra, ya lo vamos a hacer con una letra diferente. Se dice que aquí se debe emplear la letra cursiva. En todo caso, pues empleamos ya la que para diferenciarla con minúsculas, si se dan cuenta. Aquí es el título de la obra. Luego, ¿qué nos solicita? El lugar de donde se imprimió esta obra, en este caso en Madrid, el nombre del editorial y el año de publicación, ¿no? El año de publicación, 2005. Luego se consigna cuántas páginas tiene. El Crepúsculo, que nosotros lo conocemos pues como película, ¿verdad? Primero ha tenido que existir en una obra y es que está aquí. Me dice que tiene 544 páginas, entonces ahí se cita la cantidad de páginas, el total, ¿ya? El total de páginas, 544. Nosotros sabemos que en la parte posterior de una obra literaria siempre viene una especie de sinopsis, ¿verdad? A ver, si ustedes observan aquí, en la parte posterior, esta es mi obra, por ejemplo, es ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Ya? Esta obra. Yo tendría pues que para hacer mi ficha bibliográfica tendría que citar el nombre del autor, ¿verdad? Acá está, Spencer Johnson. Entonces voy por el apellido y luego el nombre. Luego, ¿qué iría? El título, ¿Quién se ha llevado mi queso? Ya lo haría con letra cursiva. Siguiente iría pues el lugar y el nombre del editorial. Y la cantidad de páginas que tiene aquí, pues, ¿cuántas páginas? A ver, 106 páginas. Y luego consignaría lo que está en la parte de atrás. Si observan lo que está en la parte de atrás, en todas las obras viene una especie de resumen de todo lo que trata eso. Eso te dice que cites aquí en la cita bibliográfica. No todo, obviamente tú lo puedes leer y lo cuentas usando tus mismos términos y empleas, pues ahí haces tu resumen. ¿Ya? Y puedes realizar tu resumen. Entonces, eso es en cuanto a la ficha bibliográfica. Solo cita, pues, los datos de la obra, los datos exteriores, ¿no? Los datos externos de manera general.
¿Para qué? Para que cuando tú de repente estás haciendo una investigación, ¿no? Te han dejado sobre un tema X, ¿no? Sobre la mitosis de repente, y la profesora te dice, necesito que consultes en varios libros. Entonces tú te vas, consultaste y tomas los datos externos del libro para que sepas que la próxima vez que te ha pedido de repente la profesora más información sobre ello, ya sabes exactamente a dónde ir, quién es el autor, el año de edición, todo. Entonces, y también te sirve para que en una investigación tú lo vas a citar entre tu biografía, ¿no? Perdón, bibliografía. Lo vas a citar en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces, porque en una investigación, pues así formal, tú no puedes presentar una lista solo de links, no. Para ellos, pues es muy importante citar libros, ¿no? Porque ahí son las fuentes, pues, fidedignas, se podría decir, ¿no? Porque en el Internet, pues, encontramos de todo. Ya. Vemos otro tipo de ficha aquí. Y es la ficha hemerográfica, ¿ya? Esta ficha hemerográfica está dentro del grupo de las fichas de registro. Entonces, dijimos, vamos recordando. Fichas de registro tenemos dos, bibliográfica y hemerográfica. Las hemerográficas son muy parecidas a las bibliográficas, pero ojo, no hay que confundirnos. Porque si bien es cierto, esta cita también se podría decir aspectos generales, ¿a qué se centra más? A citar un artículo determinado de un periódico, un artículo determinado de una revista o de un libro. Entonces, la hemerográfica se centra en qué? En los artículos y en las páginas específicas de ese artículo que está dentro de, ¿ya? Por ejemplo, este de acá es la revista, la portada de una revista que se llama Muy Interesante. La revista entonces, va a empezar, me dice la ficha hemerográfica, citando que aquí es muy similar a la bibliográfica, porque cita que al autor, su apellido y su nombre, ¿no? Acá consignado dos, César Augusto, sus dos nombres, ¿no? Entonces, los apellidos y los nombres en mayúscula. Luego me dice los 12 hombres de que transformaron la historia. Este, por si acaso, no es el título de la revista. Acá va a ir el título de qué? Del artículo que está leyendo el personaje que ha hecho la ficha. Entonces, aquí va a ir el nombre del artículo que está pues ya dentro de la revista. Entonces dice, lo que está tratando, lo que está leyendo o estudiando se llama Los 12 hombres que transformaron la historia. Siempre en la cita hemerográfica va a ir el término en. En, porque va a decir en dónde, en qué libro, en qué revista, en qué periódico. En, muy interesante. O sea, aquí me dice ya, en la revista, muy interesante, se encuentra este artículo. ¿Ya? Luego sí sigue igual que la bibliográfica. Editorial, el lugar, ese es el nombre del editorial, el lugar, el año, el número de publicación, ¿no? Y la fecha en que se publicó. Y acá en las páginas ya no va a ser como en la ficha bibliográfica que citaba toda la cantidad de páginas que tiene la obra. No. Aquí voy a decir en qué páginas está el artículo que yo estoy consultando o leyendo. Por ejemplo, acá me dice que está entre la página 20 a la 25. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede parecerse, pero no es igual, ¿ya? No es igual. Por el hecho de consignar datos pues muy parecidos, están dentro del mismo grupo que son las fichas de registro. Y vamos a volver ahora sí a las fichas de investigación. Estas fichas de investigación son más formales, así también son las más usadas. Como les dije, en un trabajo monográfico, vas a hacer de repente hasta en tu tesis, ¿no? Ya los que llegan a quinto y los que llegan y los que egresan y llegan a la vida universitaria, sea privada o estatal, vas a trabajar con esto,
Entonces, sería bueno que tengas una noción de qué se trata, ¿no? Y no llegues, pues, no sepas, o sea, la primera vez que escuches respecto al fichaje. Entonces, cuando estás haciendo un trabajo monográfico y llegas a lo que es la definición de términos o marco teórico que te piden, tú vas a comenzar a definir los términos de tu investigación. Supongamos que estoy hablando sobre la comprensión. Entonces, tengo que consultar diferentes libros que me hablen sobre la comprensión. ¿Y qué hago? Cuando dices voy a citar, quiere decir que del libro que estás leyendo o del periódico o revista que estás leyendo, vas a extraer la parte que a ti te importa, que te parece muy interesante, y lo vas a extraer entre comillas, porque esas comillas me indican que está textualmente así como lo dice el autor, lo estás copiando tal cual, sin ninguna modificación. Entonces, cuando tú vas a sustentar, dices, tal autor dice esto, ¿no? Entonces, tú tienes donde fundamentarte ahí, en tal escritor y en tal escritor. ¿Puedes tener muchas fichas textuales sobre el mismo tema? Sí. Y es ahí donde tú vas a fundamentar. Esto me dice tal autor, esto me dice tal autor, es tal autor. Y nadie te puede discutir porque estás sustentando tu investigación, ¿no? Incluso esto lo puedes considerar dentro de tu investigación, ¿no? Al momento que vas a definir términos o vas a sustentar alguna otra parte que requiere pues de la fuente, ¿no? ¿Cómo es la forma? Siempre les he colocado acá con la imagen o con la portada para que vean que de este libro sale, ¿no? Me dice, el tema que está tratando es el mestizaje culinario. El tema va en la parte superior. Y ha extraído del libro la parte más importante, esta parte de manera textual. Quiere decir que así lo afirma el escritor. ¿Ya? Entonces, va a copiar tal cual lo afirma el escritor, sin ninguna modificación que a mí me parece que lo voy a cambiar, no. ¿Ya? Y siempre entre comillas, porque cuando estamos citando entre comillas, estamos diciendo que es una afirmación de alguien. Luego, ¿qué va? El nombre del autor, también con mayúsculas, como lo ven, apellido y nombre con mayúscula. Luego, el nombre de quién, del libro, o bueno, de la revista, del artículo, lo que sea de donde estoy sacando yo mi información. El número de la edición, es la primera edición. ¿Dónde está la editorial? En Lima. ¿Cómo se llama la editorial? Comercio. ¿En qué año ha sido? Y la página. ¿De qué página estoy sacando esto yo, esta información textual? De la página 42. ¿Ya? De repente, en ese mismo libro yo encuentro otra información interesante también. Y hago el mismo procedimiento, pero ya cambiaré de página, ¿verdad? En la página de repente 60. Y así voy haciendo mis fichas textuales. ¿Ya? De eso se trata la ficha textual. Ahora, ¿la ficha textual es un poco más grande que la ficha bibliográfica? Sí, porque si te das cuenta, acá vas a consignar más información. En las otras no. Las otras solo de manera general. Y vamos viendo la otra que también ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Lo pueden ir utilizando para sus exposiciones, ¿no? Como les digo, siempre es bueno consultar los libros. No todo está en el Internet y no todo lo que encontramos en el Internet es pues verídico, ¿no? Hay tantas páginas, hay tantos blogs que no sabemos si es que esa información pues es sustentada, ¿no? O validada. Dentro de la ficha de resumen, las de resumen que están dentro de las de investigación. Tenemos aquí, por ejemplo, esta es la portada del libro, y me dice que en las fichas de resumen tú vas a colocar el título de tu tema y vas a hacer una especie de cuadro sinóptico, puedes hacer un pequeño organizador, e incluso tu ficha de resumen puede ser más de una, sí, pero solo como límite 2 puedes hacer. Es decir, 2 que equivalen al mismo tema, ¿ya? Puedes hacer. Me dice que aquí tú puedes, la información que vas a consignar tiene que ser concisa, tiene que ser breve y sobre todo lo más importante,
¿ya? Entonces de eso se trata. Tú haces un resumen solo de lo que te interesa, lo más importante, ¿ya? Luego va apellido y nombre en mayúsculas, el nombre, el año de publicación, el nombre del editorial, ¿ya? El nombre del editorial. Y pues acá dice enseñanza didáctica del universo. Bueno, ha consignado acá Cosmos, también es el de lo que está tratando acá, es aparentemente también el nombre del artículo que está dentro de el libro, ¿ya? Y enseñanza de la didáctica es el nombre general, ¿ya? Entonces, en la ficha de resumen, pues me dice consigna información importante. Aquí no lo vas a copiar tal cual, ¿ah? Porque si lo copias tal cual, es como si estuvieras haciendo una ficha textual. Acá puedes emplear el parafraseo. Incluso puedes escribir, pues, cómo lo entendiste tú, ¿no? Con tus propios términos. Entonces, hasta ahí nosotros hemos visto el fichaje. Quisiera saber si es que hasta ahí hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat para ir respondiéndoles antes de explicar la tarea. A ver, toda queda, Daniela, Luz, Daniela, a ver, a través del chat para que no se genere la interferencia por aquí. Sí, Renzo, ahorita voy a explicar para cuándo es la actividad. Sí, a ver, efectivamente, de las fichas, la escritura solo va por un lado, por la parte de atrás va en blanco, ¿ya? Solo es por un lado. Es por eso que la ficha textual y la de resumen me dice, si es que no me alcanzara todo mi resumen que he hecho ahí, ¿puedo consignar otra más? Sí, ¿ya? Lo puedo hacer, pero me dice como un máximo 2 fichas nada más sobre el mismo tema en la ficha de resumen. La textual sí son diferentes. Hay fichas que tienen el título y al otro lado la información. No, todas son por un lado nada más, no son por ambos lados. A menos que ya no les haya alcanzado y lo hayan hecho hacia atrás, pero así no es la manera correcta. Es hacia otra ficha te tienes que ir. Son en las de resumen, como les digo. ¿Ya? Solo las de resumen son. Otra pregunta. Ya está. Bien, voy a explicar la parte de aquí, por favor. Eh, a ver, Carlitos está preguntando. Pero dice, si en las de resumen no alcanza todo, en 2 fichas, es que de eso se trata, de hacer un resumen. Por eso dice, hasta un máximo puede ir en 2 fichas. Si no, tendrás que hacer otra con un subtítulo o un subtema y ahí consigna la información. Cielo me dice que tiene las 12 por 8. Ya, 12 por 8 de qué son de ancho, 12 de ancho y 8 de alto. Ya, esas se las puedes consignar para bibliográficas, porque está ahí muy parecida al tamaño que es de 7 por 12.5, las bibliográficas. Sobre cualquier tema que ustedes están investigando. En la parte de la actividad, a ver, les explico. Me dice aquí, en un documento Word, realiza una ficha bibliográfica del libro de tu preferencia. Lo pueden hacer una sugerencia que sea acá del libro que ustedes están analizando, de su plan lector,
¿ya? Sería ideal. Pero si tienen otra obra literaria, lo pueden hacer de esa también. De la manera en que les he dicho que se realiza la ficha, lo hacen en un Word. Y la otra es, realiza 3 fichas según se te indica en tu módulo página 20 y 21, que ustedes lo estarán viendo ahí en la portada, perdón, en la página, ahí está la portada de los libros, ¿no? Esas las vas a presentar en el mismo Word, ¿ya? En total son 4, 3 de tu módulo, más la que tú vas a hacer de tu plan lector o el libro que tengas de tu preferencia, y van a hacer pues ahí la ficha, ¿ya? En un Word yo les estoy mandando incluso les estoy adjuntando en la plataforma virtual el Word, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer de repente las modificaciones ahí y lo presentan. Eso no quiere decir que tu módulo lo vas a dejar en blanco, obviamente no, le vas a tener que pasar también ahí la información. ¿Ya? Entonces, si no alcanzo a ver, que dice, por ejemplo, el de Tutankamón, no alcanzo a ver, profesora, las letras del editorial. La editorial dice, está su nombre, National Geographic y todo. Pero profesora, no me dice páginas, nada. En la hemerográfica tienes que poner páginas, las inventas, ¿ya? Colocas las páginas que crees conveniente, que va a ser tu investigación. Lo que a mí me interesa es ver el proceso, si es que lo estás entendiendo, la forma en que lo vas a organizar la ficha, ¿ya? Eso es lo que yo necesito entender. Mismo lo podemos hacer en el módulo y enviarle foto. Lo que pasa es que para enviar fotos tendrá que ser, bueno, si lo van a tomar foto y o le van a hacer una captura de pantalla, no sé, y le van a pasar a un Word, porque he consignado para aceptar documentos Word. O bueno, le voy a poner con PDF entonces, Word y PDF, ¿ya? Entonces así lo pueden presentar. Yo les hacía para facilitarles, les estoy colocando el mismo módulo ahí en Word para que ustedes mismos lo puedan trabajar ahí. Mm, no, lo puedo colocar los dos, Word y PDF. Todavía, la tarea pues obviamente va a ser para la otra semana. Todavía no lo subo, no he subido todavía a mi plataforma nada. De una vez que yo lo suba, ahí va a aparecer la fecha, supongamos que lo subo hoy, me dice desde mañana hasta de repente el 20, supongamos. Entonces tienes todo ese plazo. Todavía no lo he subido, de una vez que ustedes ven la información que ya he subido en la plataforma, desde ahí ya pueden ustedes ir trabajando y presentando. Sí, Carlos, si te facilita hacerlo de esa forma, también lo puedes hacer. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, chicos? Sí, es la misma nota. Es la misma nota mientras no se pase de la fecha especificada y la hora especificada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, creo yo, Renzo.